Es jueves 17 de abril, soy Citlali Pérez y le presentaré un programa especial sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, con la que se expulsó del marco normativo con efectos generales de la Ley General de Salud diversas disposiciones que establecían una prohibición absoluta al consumo de marihuana. Declaratoria que se desprende del criterio de la primera sala de la Corte, aprobado por reiteración, en la que se amparó a diversos particulares para obtener permisos de la COFEPRIS, con el fin de que pudieran consumir marihuana con fines recreativos. Ello en atención a la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Veamos el trabajo que preparó mi compañera Laura Murillo al respecto. El Congreso de la Unión continúa en omisión legislativa, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho al consumo personal de marihuana a partir del libre desarrollo de la personalidad y exhortó a las y los legisladores a regular al respecto. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 del 28 de junio de 2021, con la que se eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo del cannabis y tetrahidrocannabinol, en conjunto conocidos como marihuana, que establecían algunos artículos de la Ley General de Salud, fue una de las decisiones más trascendentales en la materia. Y es para quitarle precisamente esa exclusión, esa condicionante de que solo puede realizarse con fines médicos y científicos. Considero que con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de esas porciones se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de nuestra Constitución. En esta resolución, la Corte consideró que mientras el Congreso de la Unión no emitiera legislación, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, sería la encargada de establecer los lineamientos y autorizaciones para la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transportación, así como las medidas que permitan el ejercicio del derecho tutelado de autoconsumo bajo ciertas limitaciones. Sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y o distribución de las sustancias antes aludidas. Además, al emitir las autorizaciones, la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas sustancias, ni realizar en general cualquier otra actividad bajo los efectos de esas sustancias que puedan poner en riesgo o dañar a terceros. Esta decisión histórica propició que los debates tomaran fuerza ante el exhorto del Pleno del Máximo Tribunal al Congreso de la Unión de emitir la regulación correspondiente. Propongo también a esta Suprema Corte, al Pleno de esta Suprema Corte, exhortar al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a las terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente. Tomar las medidas que estime pertinentes para esta cuestión como un problema de salud pública y para brindar a las autoridades de salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros. Sin embargo, a 4 años de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el Congreso de México no ha desarrollado una legislación integral que responda a los diversos usos del cannabis en el país, y este es uno de los retos pendientes. En años previos y posteriores a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, han sido múltiples los esfuerzos por impulsar iniciativas
reflexiones y análisis hacia una política integral centrada en la regulación y reglamentación del cannabis, aproximaciones que solo han sido archivadas y no trascendieron de la discusión. No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas. Estamos a favor de las libertades y de los derechos, mediante el ordenamiento jurídico y el control. Estamos a favor de la regulación de la cannabis, de su uso medicinal, de la autodeterminación, de liberar a aquellos que se encuentran en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y de la pobreza. Estamos a favor de vivir en un México en paz. Llevamos más de 20 años realizando incipientes acciones sobre el tema, a pesar de que se han dado y ha realizado numerosas investigaciones y tesis que proponen el control y la regulación del cannabis. En foros de discusión mencionaban las similitudes de algunas iniciativas que se presentaron en el Senado que no llegaron a ser ley con la legislación alemana que regulaba el cultivo y consumo personal de cannabis. Esta iniciativa buscaba legalizar la posesión y consumo de hasta 28 gramos de cannabis por persona, así como regular su producción y venta a través de licencias gubernamentales y asociaciones de cultivo. Artículos y obras académicas recopilaron evidencias sobre la manera en la que las medidas prohibicionistas habían fallado en detener el uso de la marihuana y además favorecían sistemas económicos de narcotráfico que derivaban en daños sociales en comunidades con presencia de delincuencia organizada. Que la identidad y significado alrededor del cannabis se fue construyendo con la suma histórica de percepciones y acciones condenatorias, el ostracismo científico y la falta de tolerancia y respeto por los derechos humanos. Se ha reconocido en múltiples ocasiones que el intento de hacer cumplir la prohibición ha provocado más delitos, muertes, corrupción, quebranto de las instituciones y violación de los derechos humanos. En el ámbito medicinal existe evidencia de que su uso para ciertas enfermedades tiene efectos terapéuticos positivos. Fue en el 2017 cuando en el país se aprobó el uso de marihuana medicinal. En ese año entró en vigor un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular el uso del cannabis y sus derivados, sobre todo del THC, con fines exclusivamente médicos, y en 2021 se publicó un reglamento. Este ha sido una discusión que se ha dado en paralelo con el consumo personal con fines recreativos. Vamos a tener formas farmacéuticas varias. Aquí vemos los óleos, las tinturas, los supositorios, los óvulos vaginales, las cápsulas, los ungüentos, los geles, los shampoos. O sea, hay realmente una variabilidad impresionante en cuanto a lo que conseguimos en este mercado, que sigue siendo tristemente un mercado gris, ya que el reglamento solo permite derivados de la planta de la cannabis que son hoy día importados, porque no tenemos, tristemente, dado que pues este reglamento no les ha permitido a las diferentes entidades de nuestro estado poder sembrar, poder manufacturar y realmente tener pues un mercado medicinal como tal. No obstante, en México, el derecho al uso médico del cannabis no está plenamente garantizado. Y hoy día la falta de regulación de la siembra, la manufactura y la obtención de los derivados o de la planta, pues no nos permiten identificar el quimobar, no nos permiten identificar qué estamos consumiendo, si la planta realmente se sembró con todas las especificaciones que nos van a dar la seguridad de que no hay metales pesados, no hay pesticidas, no hay algún tipo de patógeno, y que además el tipo de cannabinoides que estamos buscando es el que pretendemos o es el que queremos de acuerdo a el efecto que quisiéramos nosotros obtener. Entonces, es también variable la dosis de la cannabis en los seres humanos, dependiendo de varias cosas, y también, evidentemente, del cómo y el para qué se consuma esta planta. De acuerdo con la activista por los derechos de las personas con discapacidad, Margarita Garfias Hernández, la omisión legislativa ha derivado en la vulneración de los derechos de personas con esta condición,
que requieren medicamentos con derivados del cannabis. Lo único que se ha puesto en la mesa precisamente pues es esta acción de inconstitucionalidad para el uso adulto, ¿no? de cannabis, que pues todavía, ¿no? Sigue ahí pendiente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo el mandato hacia el legislador y las legisladoras y pues siguen en desacato. Especialistas también han alertado que en México persiste un mercado no regulado de productos derivados del cannabis que no cuentan con registro sanitario y en ocasiones llegan a ser sujetos de criminalización, los familiares de pacientes que adquieren este tipo de medicamentos. ¿Dónde está el respaldo sanitario? Hoy, los productos que se están comercializando en México o están por fuera del marco legal o están en esta zona gris bajo la sombrilla de suplementos alimenticios en la mayoría de los casos. No tenemos medicamentos en México. Tenemos recetas, tenemos médicos capacitados, médicas capacitadas, tenemos, como les decía, pues este respaldo legal, pero ¿de qué sirve si los pacientes, sus familias, seguimos en riesgo de ser criminalizadas, de ser criminalizados y además consumiendo en un mercado no regulado, que ese sí está muy presente en nuestro país? Que no existe claridad en la producción y distribución de productos a base de cannabis, lo que ha llevado a que comerciantes y público en general no tenga la certeza sobre los productos canábicos que comercializan y consumen. Esto es muy delicado. Incluso familiares tienen que salir del país para conseguir productos regulados con derivados del cannabis. Sin embargo, al ingresarlos a México, enfrentan trabas y criminalización por la falta de reglas claras en la materia. El cannabis es un género de plantas que comprende a la especie conocida como Cannabis sativa, índica, así como sus variantes. La planta es dioica, macho y hembra, y contiene más de 1.689 compuestos identificados, incluidos 113 cannabinoides, entre ellos el cannabidiol, CBD, y el psicoactivo tetrahidrocannabinol, THC. Suele mencionarse como el cannabis para referirse al género de plantas y la cannabis al hablar de la planta en sí misma. Sin embargo, al conjunto de la planta con sus derivados se le conoce popularmente como marihuana. La planta también es conocida como cáñamo y sus fibras pueden ser usadas con fines industriales y textiles. La primera vez que la Corte se pronunció sobre el derecho al autoconsumo de marihuana como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad fue resolver el amparo en revisión 237-2014 en noviembre de 2015. A partir de esta primera decisión, se han acumulado otras 4 decisiones en la primera sala y una decisión en la segunda sala relacionadas con el tema. Si bien las 5 decisiones de la Corte fueron limitadas en sus alcances debido a la regulación vigente en materia de juicio de amparo y entonces beneficiaron únicamente a los demandantes, sus implicaciones me parece que han sido mayores en términos de la conversación nacional y en el fomento de esfuerzos similares, porque abrieron una brecha. Esta decisión fue reiterada en 4 ocasiones al resolver los amparos en revisión 623-2017, el 13 de junio de 2018, 1115-2017, del 11 de abril del 2018, 547-2018 y 548-2018, el 31 de octubre de 2018 y el 57-2019, resuelto el 14 de agosto de 2019. Porque en 2018, varios años después de la primera decisión, la reiteración de criterios de la Corte derivó en jurisprudencia obligatoria. Ahora, como resultado de esto, la Corte comunicó al Congreso la inconstitucionalidad del sistema administrativo de prohibiciones que está previsto en la Ley General de Salud. Este pronunciamiento de inconstitucionalidad se realizó específicamente respecto de los artículos que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para el consumo recreativo de marihuana. Así se impuso la obligación al Congreso para legislar en la materia, para corregir esta situación, lo cual, de darse, implicaría un quiebre histórico con la política prohibicionista que ha predominado en el país. No obstante, como sabemos, hasta la fecha, el Congreso no ha cumplido con atender
atender este asunto. En estos asuntos resueltos por la Corte, uno de los elementos presentes para sustentar las decisiones fue el considerar las pruebas científicas. La Corte acudió a estudios científicos y a la amplia literatura que existe tanto en México como en el mundo internacionalmente sobre drogas para ir sustentando y respaldar su decisión. En primer lugar, en lo relativo a las afectaciones a la salud en general, sobre este tema la Corte destacó que los estudios coinciden en que el consumo de marihuana en personas adultas no supone un riesgo que podríamos considerar importante para la salud. Las alteraciones derivadas del consumo de la droga, que pueden incluir pánico o algún estado de alerta o ansiedad, entre otras, y que ocurren como resultado del consumo de la marihuana, son todas estas reversibles y no representan en sí un riesgo importante para la salud. También señaló la Corte que, por otra parte, la existencia de alteraciones crónicas es muy controvertida en los estudios, es decir, no ha quedado demostrada de forma fehaciente. El estudio abarcó diversas consideraciones referentes a la vinculación del consumo de marihuana con el uso de otras drogas e incluso la frecuencia de consumo. En segundo lugar, la Corte analizó esta idea de que la marihuana desarrolla dependencia. Y aquí también es importante hacer una precisión. Los consumidores regulares de marihuana no califican necesariamente como dependientes o como usuarios problemáticos. Esto es importante destacarlo también para ir combatiendo el estigma que existe alrededor de la sustancia. En tercer lugar, la Corte evaluó la idea de que el consumo de marihuana fomenta o hace propicia la utilización de drogas que implican mayores riesgos físicos y sociales. Al respecto, la Corte señaló que los estudios disponibles demuestran que la marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas y que más bien las razones por las cuales las personas consumen otras drogas responden a más factores de carácter personal o sociales que al uso de la marihuana. Lo que sí se ha comprobado, de acuerdo con los estudios que citó la Corte, es que efectivamente el consumo de marihuana disminuye las habilidades necesarias para manejar automóviles y operar maquinaria. También tomó en cuenta la perspectiva comparada. También está el caso de Uruguay, que es un caso que retoma la Corte en el desarrollo de la sentencia, ¿no? En donde en Uruguay opera, por ejemplo, un modelo de venta al por menor, que está controlado por el gobierno, ¿no? El gobierno uruguayo expide autorizaciones para productores que venden la marihuana al gobierno y un instituto estatal después fija el precio y es el encargado de distribuir la marihuana, ¿no? También está la opción en Uruguay de cultivo en hogar y en clubes. También tenemos el caso de Canadá, ¿no? El caso de España, el caso de Holanda, de Países Bajos, que me parece muy interesante porque ahí opera una política de tolerancia de facto, ¿no? Y hay así muchos casos a los cuales el legislativo en México puede acudir para buscar una regulación que sea idónea para las necesidades, para el contexto mexicano. Cabe señalar que hasta este punto la jurisprudencia de la primera sala de la Corte desde 2015 hasta la declaratoria de inconstitucionalidad del 28 de junio de 2021 se refiere a sistemas de prohibiciones administrativas de diversas porciones de la Ley General de Salud en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017. Es decir, el máximo tribunal no centra el análisis en la normativa referente a la criminalización o lo establecido en el Código Penal respecto a este tema. Tenemos disposiciones, tanto en la Ley General de Salud como en el Código Penal Federal, que siguen criminalizando todas las actividades asociadas con el consumo de marihuana, ¿no? Y en este sentido me parece que ahí podemos hablar de una importante contradicción que obliga a pensar una reforma profunda, ¿no? que finalmente homogeneice el tratamiento que se da al tema de marihuana en el país. Con estos antecedentes y posterior a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, votada en pleno por mayoría en junio de 2021, la Suprema Corte ha resuelto otros asuntos relacionados con la marihuana. Uno de ellos es el amparo en revisión 355-2020,
resuelto el 1 de diciembre de 2021, concedido para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis cáñamo con baja concentración del agente psicoactivo para usos industriales y bajo las condiciones de monitoreo, control y seguridad que la autoridad competente establezca para proteger la salud y el orden público. Decisión que motivó otros debates en el Senado en el mismo sentido, la relevancia de la regulación. El pasado 1 de diciembre del 2021, la primera sala concedió un amparo para la siembra y cosecha del cáñamo para usos industriales, al declarar inconstitucional el sistema de prohibiciones para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis, en su variante cáñamo, con fines distintos a los médicos y científicos previstos en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. ¿Qué nos falta? En el Senado de la República han expuesto su opinión y sus comentarios autoridades, especialistas en salud, en seguridad, empresarios, representantes de comunidades, activistas de derechos humanos, expertos de otras naciones que ya han legalizado su uso como Canadá, Uruguay, Colombia, entre otros países. Y todos hemos coincidido en que la prohibición trae más problemas que beneficios. Otro asunto fue el amparo en revisión 585-2020, resuelto en la sesión del 11 de mayo de 2022, en el que la primera sala declaró la inconstitucionalidad de preceptos de la Ley General de Salud, en la parte que incluye la exclusión del delito de posesión simple de narcótico cuando se demuestra que es para uso o consumo personal. En este caso se enfatizó que esta decisión no implicó la legalización de narcóticos ni la eliminación de la conducta delictiva de posesión simple prevista en el artículo 477 de la Ley General de Salud, ni la despenalización de determinados psicotrópicos para este y otros supuestos penalmente relevantes, sino solo de la porción normativa destacada previamente y respecto al narcótico denominado marihuana, por el que se vinculó a proceso al recurrente. Uno de los asuntos más recientes fue la desestimación de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de preceptos que prohíben la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para elaborar productos con concentraciones iguales o menores al 1% de THC para fines distintos a los médicos y científicos. Al no alcanzarse los 8 votos necesarios para declarar su inconstitucionalidad de manera general, las disposiciones no fueron expulsadas del marco normativo. En esta decisión se retomó la resolución del amparo en revisión 355-2020 del 1 de diciembre de 2021, en la que la primera sala de la Corte se refirió a las normas que establecen restricciones innecesarias al derecho a la libertad de comercio, particularmente en relación con la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para elaborar productos con concentraciones iguales o menores al 1% de THC para fines distintos a los médicos y científicos. Para la primera sala existían medidas alternativas menos restrictivas que podrían alcanzar los mismos objetivos de protección de la salud pública sin imponer una prohibición absoluta. Las cifras más recientes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, revelan que entre enero de 2021 y octubre de 2024 se han registrado un total de 21.064 solicitudes de permisos para el consumo lúdico de marihuana, de las cuales solo han sido autorizadas 6.992. La falta de políticas gubernamentales integrales en materia de cannabis y marihuana han dejado a México en desventaja frente a las políticas aplicadas en otros países, como Colombia, que han impulsado la industria del cannabis medicinal obteniendo buenos resultados. La construcción de un marco normativo integral en México sigue pendiente. La regulación en otros países avanza y México permanece estancado. Llegamos al final de este trabajo especial que deja sobre la mesa la omisión en la que ha incurrido el Congreso de la Unión al no emitir la legislación que permite el consumo recreativo de la marihuana. Este viernes sigue el noticiario nocturno, porque le tendremos un trabajo especial sobre diversas resoluciones del Tribunal Constitucional que garantizan a las parejas del mismo sexo el derecho al matrimonio y el acceso a los derechos y obligaciones que de él se desprenden. Gracias por su atención. Hasta pronto.